Claudio, los aumentos que se vienen en septiembre. Bueno, primero hablemos de los aumentos de alimentos, porque son aumentos que a partir de hoy, como aviso, salieron de las fábricas de alimentos rumbo a los grandes supermercados y a los mayoristas, y le pone de alguna manera un piso a lo que será la inflación de alimentos, ya no de agosto, que nosotros aquí dijimos que andará cerca del 7%, sino de septiembre. ¿Por qué? Porque son aumentos importantes en línea con los incrementos que estuvimos viendo en las últimas semanas, pero no sabemos si será el único. ¿Y de qué va a depender? Y bueno, las empresas dicen dos cosas: de que aparezcan dólares y de que no haya una devaluación más acelerada o peor aún, una devaluación abrupta. Entonces vayamos a la información, porque estos incrementos se van a trasladar a las góndolas a partir de este próximo fin de semana. Fideos de todas las marcas, entre 8 y 9% de incremento, te diría que a partir de hoy, desde hoy llegan a los supermercados con precios 8 o 9% más caros de lo que estaban ayer. En aceites, dependiendo si es aceite de girasol, si es aceite de soja o de mezcla, entre 5 a 8%, con el agravante de que, por ejemplo, en el precio del girasol, del aceite de girasol, hay faltantes, digamos, hay un problema internacional del cual venimos dando cuenta, con lo cual este incremento puede ser el primero de varios a lo largo del mes, tal cual viene ocurriendo con este rubro. En arroz, en café y en harinas, aumentos del 7% promedio, inclusive la harina más barata, la llamada triple cero, y aumento del azúcar nuevamente del 6%. Para mañana, y todavía no está definido de cuánto será, no se conoce porque los supermercados no recibieron los mails con el anuncio, está pautado un nuevo aumento en los lácteos, incluida la leche fluida, con lo cual esto que estamos viendo, aumentos en alimentos básicos de entre 6 a 9%, le ponen de alguna manera un piso a la inflación de alimentos del mes que viene, ya no de agosto, sino de septiembre, y habrá que ver qué pasa con otros rubros muy sensibles como las carnes, la carne, sobre todo la de pollo, que viene aumentando en las últimas semanas, la carne vacuna, que viene más estable y de la cual todavía no hay novedades de aumentos, digamos, ni siquiera los frigoríficos tienen información de que vaya a haber aumentos. Pero esto que estamos viendo en precios de productos que venían por detrás de los aumentos de carne, de pollo, de carne de cerdo, bueno, otra vez vuelven a liderar los incrementos ya de cara al comienzo de septiembre. Está Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. Ricardo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo andás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están proyectando la inflación con esto que contaba Claudio? Bueno, a nosotros agosto nos dio 6.4, un punto menos que el cierre de julio, con una dinámica bastante preocupante en términos de cómo se está formando, cómo se están formando y se están tomando las decisiones de precio en las empresas argentinas, ¿no? Básicamente lo que nosotros hemos podido relevar es que cada vez más las decisiones de precio miran a los dólares financieros, al contado con liqui y al MEP, y cada vez menos al dólar oficial, a la evolución del dólar oficial. Todavía hay un núcleo importante, el de los alimentos y bebidas, que siguen mirando al dólar oficial, y es obviamente el rubro más importante del índice, pero cada vez más, sobre todo sectores vinculados a la indumentaria, textiles, calzado y otros servicios no regulados, uno observa que en los últimos meses ajustan precios siguiendo al dólar oficial, con lo cual el tema de la brecha, al dólar financiero. Con lo cual el tema de la brecha es absolutamente crítico para poder determinar y proyectar la inflación en los próximos meses. ¿Cuál es la clave justamente de los próximos meses o de las próximas semanas? Desde la llegada de Massa, todavía no cumplió un mes, Massa en el Ministerio de Economía, apuntó a lo que todos decían, bueno, que había que hacer, digamos, ¿no? Poner un ancla fiscal, dar una señal de que va a haber un ajuste fiscal relevante en línea, por lo menos, con el acuerdo con el FMI, con la quita de subsidios, recortes nominales que yo decía, si no estuviera el peronismo en el poder, hubiesen generado todas estas manifestaciones que estamos viendo, pero en protesta por esos recortes. Bueno, una serie de señales poniéndole tope al gasto público y en todo caso que la inflación haga el resto del trabajo. Un ancla monetaria, el Banco Central no financia más el déficit fiscal del Tesoro con emisión y una tasa de interés efectiva anual que está cerca ya del 100%, es decir, que sube fuerte
respecto a la que teníamos en julio, por ejemplo. Y bueno, tratando de ordenar el frente cambiario sin una devaluación, ¿no? ¿Cuál es lo que habría que ver en los próximos meses como variables clave para saber si esta fórmula tiene resultado o no? Bueno, claramente lo que vos planteás es este ajuste clásico en materia fiscal y monetaria que está llevando adelante Sergio Massa y su equipo, es la condición necesaria. Pero a mi juicio hay dos condiciones más que tenemos que verificar, o tres, diría yo, para ver si la inflación puede de alguna manera empezar algún sendero declinante en las próximas semanas y meses. La primera es fortalecer la caja en dólares. Las reservas del central a este nivel son inconsistentes como para poder sostener algo la actividad económica y no inducir una recesión mucho más profunda de la que probablemente tengamos en los próximos meses. El segundo elemento vinculado con este es empezar a descomprimir la brecha, brechas del orden del 100% entre los dólares oficiales y los dólares financieros. Se hace realmente, digamos, muy complejo, como decíamos antes, en el proceso de formación de precios, que no haya cada vez más sectores que esperen una devaluación y en consecuencia actúen, digamos, impactando sus costos con los dólares financieros. Y el tercer elemento no menor es la cuestión salarial. El debate entre suma fija y reapertura masiva de paritarias no es trivial, no es menor, porque al final del camino los salarios forman parte de la estructura de costos de las empresas y abrir paritarias con una perspectiva de 90% en promedio de inflación para el año nos puede poner en una situación inflacionaria todavía mucho peor a la actual. Para poner un único caso y un único ejemplo, en los últimos 75 años hubo solamente 41 con mejoras del salario real. De esos 41 años, en 28 de esos 41 la inflación del año fue menor al 30%. Estamos en 90. O sea, recuperar salario real en condiciones de alta inflación como la que tenemos hoy es realmente muy dificultoso y puede complicar todavía más la propia inflación. Brevemente, lo que estás diciendo ahí es que tal vez esta fórmula de una suma fija que impulsa el kirchnerismo, que Massa le ha hecho un guiño de 30.000 pesos, aplicar, eso puede terminar siendo, si se quiere, un ancla en vez de reabrir todas las paritarias. Es decir, esa fórmula que los sindicatos rechazan, pero que el kirchnerismo impulsa y que Massa estaría de acuerdo, puede servir de alguna manera como para dar una compensación. Es decir, que suma fija no es lo mismo que empezar a reabrir en el peor momento inflacionario todas las paritarias. Yo creo que sería un error en este contexto reabrir masivamente y tratar de recuperar toda la inflación perdida o la inflación pasada en los salarios, porque me parece que el remedio es peor. Se puede correr todo para arriba, se puede espiralizar. Se puede correr todo para arriba, exactamente. Y además hay un efecto importante. La suma fija, además, por formar, digamos, obviamente van a achatar el aumento promedio de los salarios, también ayuda al déficit fiscal porque licúa de alguna manera el aumento de las jubilaciones y de la UH. Claro, que es la fórmula que está usando el gobierno para el sector público, digamos, ¿no? Suma fija, nada para la UH, para las jubilaciones, pero bueno, parece ser que también es una fórmula que quiere imponer para el sector privado por decreto. Ricardo Delgado, gracias, muy amable. Ahí estaba el director de Analítica, Ricardo Delgado. Bueno, ¿cuáles serán los otros aumentos que se vienen en septiembre? Bueno, otros aumentos que tienen que ver, recién hablamos de alimentos, ahora hablamos del sector servicios, Y empezamos con lo que serán las tarifas de luz y gas, que el gobierno dijo que, bueno, que indefectiblemente a partir del jueves habrá aumentos, en realidad quita de subsidios que se traducen en mayores pagos, en aumentos, digamos, para quienes pierden el subsidio. Por lo menos hay 4 millones de usuarios, de clientes que van a perderlo porque no llenaron las planillas. Esos aumentos, de acuerdo, digamos, a información de las asociaciones de consumidores, porque el gobierno todavía no dio una estimación oficial de cuántos serán, irán de entre 55 a 88% como primera parte para quienes pierdan los subsidios, porque recordemos que en principio los que no van a recibir más subsidios
tendrá una quita del 20% de esos subsidios y después del 40 y el 40 antes de fin de año. Tampoco se sabe cuál va a ser el consumo en exceso de este tope de 400 megavatios, por ejemplo, que el gobierno dio para el tema electricidad. Digamos, eso se desconoce y habrá que ver después las facturas para ver cómo va a impactar en tarifas esa quita de subsidios para los que consuman de más. Así que tarifas es uno, subtes el 40%, alinea la Ciudad de Buenos Aires con lo que pasó con los colectivos en el área metropolitana, se va a 42 pesos el pasaje. Taxis, 30%, ahí se está resolviendo una audiencia pública, la bajada de bandera 187, 18,70 cada 200 metros en horario diurno. Y por último, los colegios privados en la provincia de Buenos Aires, 9% de suba. Esos son en el sector servicios los principales aumentos a partir del jueves.